ahora Benedicto XVI, y cuya fotografía tenemos aquí precisamente al frente del altar. Él nos decía, antes de entrar al cónclave, decía a los señores cardenales que el mundo estaba envuelto, o está envuelto en un relativismo. Nos pudiéramos quedar un poquito perplejos, confundidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir relativismo? Pues quiere decir exactamente lo que las lecturas de hoy acusan. La primera lectura empieza y concluye diciéndonos que es importante que conozcamos a Dios como centro de nuestra vida, centro de todo el universo. Y el relativismo dice, no hay nada fuera de lo que yo decida. Ese es el relativismo. Por lo tanto, lo que existe pues es muy relativo. ¿Qué dices tú? Pues eso dices tú, eso es relativo a ti. ¿Qué digo yo? Esto, pues también me dirán, es muy relativo. Y entonces no hay nada absoluto. Eso es lo que el mundo quiere ahora, que no haya nada absoluto que le pueda decir, mira, esta es la realidad, la realidad. Si yo me tropiezo, pues ahí está la piedra, me tropecé y se acabó. No es que otro la ideó y me la puso allí con su mente, no, ahí me tropecé con la piedra. Si quiero pasar a través de un vidrio porque está aquello tan limpio, pues no paso porque está el vidrio. Esa es la realidad. Es decir, ¿qué es la realidad? Pues es exactamente contra lo que el relativismo se opone. Dios es el dueño de la historia. Dios es el centro de nuestro ser. Pero dentro de este realismo hay también una verdad fundamental. Nosotros, como dentro de un rato lo vamos a hacer, proclamamos nuestra fe y decimos en nuestra fe 4 veces creo. Fincamos nuestra fe en Dios Trinidad, uno y trino. Y por eso, de acuerdo a lo que aprendimos en el catecismo, decimos, hay un solo Dios y 3 personas realmente distintas. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y por eso todos los domingos y los días de fiesta decimos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Dios, un solo Dios, pero que es Padre Todopoderoso. Y creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, también Dios. Y creo en el Espíritu Santo, Señor Dios, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y que el Hijo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también una verdad muy concreta y muy objetiva. Decimos en la 4ª ocasión, creo en esta Iglesia católica. Y eso es muy importante, porque nosotros somos pequeños, Dios es el único grande. Nosotros somos pequeños, somos finitos, somos débiles, somos necesitados. Y Dios es el único grande, absoluto, que no necesita de nada ni de nadie. Y que si nos hizo a nosotros, no fue porque necesitara de nosotros, sino porque deseaba comunicar su gloria a alguien más fuera de él. Y entonces nosotros, los seres materiales y conscientes, únicos que pueden pensar, el espíritu desde luego piensa, pero materialmente
nadie más que el ser humano es el único que piensa, nadie. Y por eso nosotros también alabar y bendecir al Señor. Subir de lo que es la realidad temporal, subir al Dios eterno, al ver precisamente la grandeza de todo cuanto existe. Los textos de hoy nos invitan a varias cosas. Quisiera brevemente decirlo. Una de estas cosas es la fe. Repito, la primera lectura comienza y termina diciéndonos: conozcan a Dios, conózcanlo. La segunda lectura nos habla precisamente de la actitud de fe de Abraham, que creyó contra toda esperanza. Es el sentido, pues, de la fe. Y otro tema importante es el de la misericordia. Nos dice la palabra de Dios: Dios no quiere tanto los sacrificios cuanto la misericordia. Y un tercer detalle: el Evangelio nos presenta a Mateo, que estando en su trabajo, de allí del trabajo Dios lo llama, y Mateo, dejándolo todo, siguió al Señor. Y vendrán luego los cuestionamientos: ¿cómo es posible que llame a un pecador? Él bien sabe quién es ¿por qué lo está llamando? Pero Jesús mismo dice: no vine yo por los justos, sino por los pecadores. Y el enfermo es el que necesita del médico, no el sano. Estos detalles rápidamente los quiero contemplar. El asunto de la fe, hermanos, es de lo más importante, importantísimo. La fe significa nuestra relación con Dios, eso significa la fe. Si yo vivo de fe es porque creo en un ser superior, que, para no hablar de esta manera aquí, porque creo en Dios. Ese es el sentido de la fe. Y muchos de nosotros a veces decimos: yo tengo mucha fe. ¿Y qué significa eso? Supuestamente estoy muy cerca de Dios. Y luego queremos condicionar a Dios porque decimos que tenemos mucha fe. Y le pedimos ciertas necesidades y ciertas búsquedas nuestras que queremos que Él nos las realice porque tengo mucha fe, supuestamente. Pero la fe, por lo tanto, es la relación con Dios, la relación con Dios. Esta relación con Dios es la cercanía, es el realmente que Dios sea mi amigo. Si no es así, no puede ser realidad que yo tenga mucha fe. Fijémonos cómo en más de alguna ocasión, particularmente pues nosotros los sacerdotes, pero también ustedes, en más de alguna ocasión, cuando se habla de la vivencia de la fe y se dice, es que se nos invita a ir a misa todos los domingos y los días de fiesta, y hay quien se siente muy importante porque dice: no, yo no soy de misa todos los domingos, yo realmente voy a misa cuando me nace. Y hasta hacen la voz más gruesa para que se oiga así como algo muy importante: cuando me nace. Y la pregunta es: ¿cada cuándo te nace? Eso no significa, por lo tanto, que realmente Dios está cercano a nosotros. No es cierto. No es cierto. Cuando la persona está realmente cercana a Dios, porque Dios es amable por cualquier lado que lo pudiéramos ver, no tiene lados porque es espíritu, pero si lo pudiéramos ver por cualquier lado, Dios es amable, Dios nos atrae. No puede ser de otra manera. Dios no puede
ejercer un rechazo en nosotros. Dios no. Dios es amable, Dios nos atrae por cualquier lado que lo pudiéramos ver. Entonces, la cercanía a Dios nos atrae cada vez más a Él. Los entendidos en la vida espiritual dicen que cuando alguien va avanzando en el conocimiento, como dice la primera lectura, en el conocimiento de Dios y en el amor de Dios, avanza cada vez más fuerte, sus pasos son cada vez más ágiles, su crecimiento es cada vez mayor, y ponen como comparación cualquier objeto que se deje caer. No digo cualquier peso porque nuestro peso ya no pesa nada, pero cualquier objeto que se deje caer conforme, qué sé yo, desde la altura del ruedo aquí, que se deje caer, mientras va cayendo va adquiriendo cada vez mayor velocidad, de tal manera que si el objeto, que no sea muy grande por supuesto, si el objeto me lo dejan caer a 1 metro de mi cabeza, me golpeará y me dolerá. Si me lo dejan caer a 2 metros, ya me hace más daño. Y mientras mayor sea la distancia, pues aquí abajo me clava como un clavo. ¿Por qué? Porque ya recorrió tanto camino que lleva una velocidad muy fuerte. Eso es. Digo que no sea tan grande el objeto, porque aún en medio metro me clava si es grande el objeto. Pero así es como la persona que va en búsqueda de Dios y que realmente se encuentra con Dios va avanzando, avanzando y cada vez con mayor velocidad. Es decir, su corazón no puede rechazar a Dios. Dios no es rechazable. Dios es amable. Cuando nosotros rechazamos a Dios, lo rechazamos desde dentro de nosotros mismos. No es que rechacemos a Dios, sino que hay otras cosas que desgraciadamente nos pueden atraer más circunstancialmente, y entonces somos nosotros los que rechazamos a Dios. Dios no nos rechaza de ninguna manera. Ese es el sentido de la fe. Por eso, cuando la persona ha llegado ya a un grado muy alto de amor de Dios, puede tener expresiones tan hermosas como la de San Francisco, de decir: mi Señor y mi todo, Dios mío y todas mis cosas. O también, como dice Charles de Foucault, un sacerdote francés que está ya también muy próximo a ser declarado santo, este hombre que dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, lo que me importa es que se cumpla tu voluntad en todititas las criaturas, empezando por mí. Eso es lo que dice el que ya está realmente cercano a Dios, el que está íntimamente unido a Dios. Y aquel que está íntimamente unido a Dios no va a condicionar a Dios para decirle: cúmpleme esto o cúmpleme lo otro, sino el que tiene esta cercanía con Dios le dirá siempre: Señor, si tú quieres, que es muy distinto a decir: yo tengo mucha fe y me lo vas a cumplir. Eso no es fe, esa no es la verdadera religiosidad. La auténtica religiosidad es, pues, ir descubriendo, repito, como dice la lectura de hoy, lo más importante es conocer a Dios. Y en el conocimiento de Dios responder luego con la vivencia nuestra que se expresa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Allí está, ahí se encierra. ¿Cómo pues voy a ir avanzando en el amor de Dios? Cumple los mandamientos. Los mandamientos los puso Dios en nuestro corazón, son exigencias que están dentro de nosotros mismos, puestas por Dios. De tal manera que si hacemos caso a esos impulsos que Dios puso en nuestro corazón, que son sus mandamientos, caminamos hacia Dios necesariamente.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santifica las fiestas, honra a tus papás, no le hagas daño a nadie, no cometas pecados de la carne. Esos son los mandamientos. Y eso está realmente escrito en nuestro corazón. Allí está, en nuestro corazón. Ese es el sentido de la fe. De modo que la fe nos lleva a conocer a Dios, a profundizar cada vez más en Él y a vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pero nos dice Jesús, a Dios nadie lo ha visto, nadie, dice Jesús, lo he visto yo que soy el Hijo. Y entonces nadie conocerá la verdad del Padre sino el Hijo, yo, dice Jesús. Y todos aquellos a quienes yo se lo revele. Ese es el punto clave. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios Padre? ¿Cómo vamos a conocer a Dios Espíritu Santo? Encontrémonos con Jesús. Ese es el camino, encontrarnos con Jesús. Por eso el Papa Juan Pablo II, cómo nos invitaba insistentemente a la contemplación del rostro de Jesús. Contemplar a Jesús. Y nos decía, vivan unidos a María en la contemplación de Jesús que hace María. Por eso también en el ejemplo de María, en esa contemplación de su Hijo, María es modelo para nosotros de la contemplación de Dios. Ese es el camino para la verdadera religiosidad, conocer a Jesús. Y Jesús está allí en el Evangelio. Ahí está claramente. Jesús es el que nos va descubriendo quién es el Padre, qué quiere el Padre de nosotros, cuáles son sus planes sobre nosotros. Sentido pues de la fe. Cuando se avanza en la fe, se llega necesariamente al segundo aspecto del que las lecturas de hoy nos proponen. Yo no quiero sacrificios, sino misericordia. ¿Cómo podemos analizar esta expresión? Misericordia es una expresión compuesta por dos palabras latinas, dos palabras del latín. Miserere o misereor, que significa tener piedad. Miserior, me compadezco. Miserere, compadecerse. Y cordis, misericordia, de compadecerse desde el corazón. Tener piedad desde el corazón. ¿Esto qué significa? Que Dios quiere que no nos quedemos en exterioridades. ¿Qué pueden significar muy bien los sacrificios? Muy bien pueden significar exterioridades. Sacrificarse, entrar de rodillas, sangrarse las rodillas, golpearse con cilicio, las espaldas, etcétera. Si eso no va acompañado del corazón, es exterioridad. Y la exterioridad se escapa como el viento, se esfuma. Y Dios dice, yo no necesito tus exterioridades. ¿Qué me puedes ofrecer? Inmolarme los animalitos del campo, todos son míos. ¿Qué me inmolas? ¿Qué me ofreces si son míos? Yo quiero la conversión del corazón, dice Jesús. Por eso, misericordia, apiadarse interiormente, apiadarse desde el corazón. Y apiadarse desde el corazón significa que no me quedo en mí mismo, sino que necesariamente voy hacia los demás. Ese es el punto clave, clásico del verdadero cristiano, que no debe de ninguna manera centrarse en sí mismo. El que se centra en sí mismo vuelve a ser otra vez expresión del relativismo. Todo tanto cuanto me sirva, y si no, no. Y no hay esa actitud de servir a los demás y de ayudar a los demás, de entregarse por los demás. Y a propósito de los dos papas, de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, qué extraordinario que
muere Juan Pablo II y al mes apenas de su muerte, el Papa nuevo abre su proceso para ser llevado a los altares. Eso es extraordinario, porque cuando al Papa Juan Pablo II le dijeron que había que abrir el proceso de la Madre Teresa de Calcuta, mismo Juan Pablo II dijo: hay que esperar los tiempos. Y normalmente los tiempos que hay que esperar es no antes de 5 años. Sin embargo, después de 2, 3 años, Juan Pablo II dijo que se abra. Y abrió el proceso de la Madre Teresa de Calcuta y ya está en los altares, ya es bienaventurada. Pero Juan Pablo II apenas sube el nuevo pontífice al trono y dice: ábrase el caso, el proceso de Juan Pablo II. El día que lo abrió, él hizo su mensaje, lo dijo en latín ante quienes lo escuchaban, y hubo el aplauso, pues naturalmente, de cardenales, obispos, sacerdotes, y el Papa dijo: ah, qué bien, todavía entienden latín, porque lo tuvo que decir en latín, y fue algo gracioso decir: ah, qué bien, veo que entienden latín, porque lo tuvo que decir en latín. Pues bien, misericordia es palabra latina, 2 palabras unidas en una que significan apiádate desde el corazón. Esa es la misericordia. Y por lo tanto, el Señor, como expresión de nuestra fe, nos está pidiendo que vayamos a lo más interior de nosotros, y que desde allí nuestra vida por los demás sea de veras un salir de nosotros para comunicarnos y entregarnos a los demás. Y doy aquí el salto al tercer aspecto. El Señor llama a Mateo y lo invita a seguirlo. Y Mateo de inmediato dice que sí y deja su trabajo, lo deja todo. Estamos ahorita ya en estos días de junio, a punto de terminar los momentos académicos, todos los ciclos académicos, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, todo está en su proceso de concluir el año, y todo mundo también preparándose a continuar en un siguiente año o continuar en una nueva etapa, quien pasa de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato, etcétera. Yo he estado insistiendo en el seminario, con los padres del seminario, que debiéramos nosotros integrarnos a esas famosas expo vocacionales, donde se expone en algún lugar, en la presidencia o en algún otro lugar, se exponen las diversas opciones que los jóvenes pueden seguir. Pero falta una opción importantísima y no se presenta: la opción de consagrar la vida al servicio de la iglesia. Yo recuerdo que en el año pasado o el antepasado, aquí en algún momento pedí el grito de los jóvenes y gritaron los jóvenes, y luego cuando les dije: ¿cuántos quieren entrar al seminario, a la vida religiosa? No se oyó. No se oyó. ¿Qué pasó? No se oyó. Bueno, ahorita por la risa de ustedes veo que sí se oyó. Bueno, yo espero que se asuma como una opción. Además, vean, nosotros no somos sancochados. Nosotros no crean que nos pasan así por el aceite hirviendito y ¡rum! Luego nos sacan. O también como los taquitos, que se agarra la tortilla y luego se pone la carne, pero se arrastra y se saca la carne y se ve que el taquito. No, de ninguna manera. Nosotros, el tiempo que gastamos de estudio serio es de 2 carreras. Estudiamos 9 años profesionales, además de la preparatoria. De modo que quien entra al seminario sin preparatoria
pues añádale los años de preparatoria y se convierte no en 9, sino en 12 años. Esa es nuestra preparación, no somos sancochados, somos realmente bien cociditos, bien cociditos. Y es una auténtica opción porque la vida consagrada, sacerdotal, religiosa, misionera, contemplativa, es estar en el corazón precisamente de la iglesia. El sacerdote, la religiosa, el religioso, el padrecito, no nos entregamos a una profesión en la que vamos a tratar solamente por tiempos. Mi horario es de 8 a tal y de 3 a tal. Y lo demás no, realmente nuestra vida es vida. Nosotros no vamos detrás de una profesión que nos va a dar de comer y que a través de ella vamos a ir buscando a estar cada vez en una mejor posición social. No, porque pues aquí tienen a los sacerdotes, pero pues yo le puedo decir, padre, ahorita tú estás en Estrella del Mar, pero fíjate que te necesito en Bahía de Los Ángeles, y vete a Bahía de Los Ángeles. Se oye muy bonito Bahía de Los Ángeles, pero no es tan bonito. No es tan bonito, se oye muy bonito. Ay, Bahía de Los Ángeles, no. Allá hay cantidad de lagartijas corriendo por todos lados, en un sol abrasador. Poca gente, apenas 1000 gentes, y sin embargo debemos tener el sacerdote para atender 1000 gentes. 1000 gentes. O sea, no es una profesión donde a base de mi trabajo voy a ir adquiriendo un mejor estado de vida, voy a tener una situación mejor de confort. No, estamos entregados al servicio de la iglesia y donde la iglesia nos quiera. Les comento esto que no lo debiera comentar, pero se lo voy a comentar a propósito de esto mismo. Yo estoy promoviendo, si Dios quiere, que el Papa designe nueva diócesis en Ensenada. Por lo tanto, se separaría de Tijuana, tendría obispo propio y ya sería algo aparte. Ya no mandaría yo a nadie a Bahía de Los Ángeles, le tocaría al otro obispo. Resulta que alguien me dijo allá en Ensenada que eso lo hacía porque yo no quería Ensenada y que me la quería quitar. Pero me lo dijo personalmente. Yo le respondí, se equivoca. Si yo estoy en Tijuana es porque ahí me ubicaron. Pero si al hacerse la diócesis de Ensenada el Papa dijera, te vas a Ensenada, yo me iría de 1000 amores a Ensenada. Entonces no es de ninguna manera que se esté buscando una situación, de ninguna manera. Es voluntad de Dios, lo que Él quiera. Por eso, sí, la pobre mujer pues se tuvo que recoger la boca para cerrarla, ¿verdad? Porque dijo, y cerró. Sí. Pero es que la posición pues de nosotros es exactamente como dice Charles de Foucault, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, deseo que se cumpla tu voluntad en todas las criaturas, empezando por mí. Entonces, como conclusión, yo les invito, oremos para que haya vocaciones, pero también dispongámonos, digámosle, Señor, dame una, como decía aquella canción, dame una señal chiquita, ¿no? Dame una señal de que me llamas y ahí voy, Señor, ahí voy. Si me llamas, si siento que me llamas, yo voy a preguntar al sacerdote, a la religiosa, ¿qué debo hacer? Porque quisiera ver la posibilidad de servir en mi iglesia como sacerdote, como religiosa, en la vida contemplativa, en la vida misionera, donde Él nos quiera. Este año, como lo vemos también propuesto por aquí, como lo vemos por aquí, es el año de la Eucaristía.
el año de la Eucaristía. Qué hermosamente celebramos el jueves pasado el Corpus Christi, hermosamente. Fue realmente una manifestación de nuestra fe a Jesús Eucaristía. Jesús, que al tenerse que ir al cielo porque cumplía su misión, quiso quedarse con nosotros e inventó ese modo extraordinario de quedarse en la Eucaristía. Allí está Él con nosotros. Y este momento con el que se está concluyendo y cerrando este encuentro es precisamente con el momento eucarístico. Es la manera mejor de dar gracias a Dios por todos sus beneficios y ponernos también en sus manos. Por eso pidámosle al Señor que Él despierte en nosotros cada vez más ese sentido de fe por el que vamos descubriendo a Dios, y como a Dios particularmente lo encontramos a través de Jesús, pues buscar a Jesús, buscarlo. Y es a través particularmente de esos momentos eucarísticos y también de esos momentos de contemplación que llamamos horas santas, adoración al Santísimo, que de esa manera el Señor vaya de veras educando nuestra fe, haciéndonos crecer cada vez más en su amor, y que todo esto se traduzca precisamente en obras de vida eterna. Que la Santísima Virgen, que está acompañándonos aquí y por quien fue posible que Dios se hiciera hombre y estuviera con nosotros, que ella nos acompañe y sea siempre el modelo y el testimonio de la mejor vida relacionada con Dios. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevamos nuestro corazón al Señor, a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, roguemos.